Lo primero que se deriva de nuestras lecturas está relacionado es cuál es la estructura que tiene nuestro sector deporte y de entonces a partir de esa estructura cómo se relaciona. Muchas críticas hay alrededor de esa estructura porque algunas relaciones son formales, ¿sí? Como el establecimiento de organizaciones, el establecimiento de identificar entonces cuáles son los organismos que te ayudan a desarrollar la actividad deportiva o recreativa o de educación física. Y por otro lado, nos ayuda también a identificar que hay unas redes que no necesariamente son las redes formalmente constituidas. Hay redes que necesariamente son de carácter informal y son aquellas basadas en esas relaciones de juntas de acción comunal, juntas de padres de familia, las mismas de amigos establecidas como entrenadores, como coach, como más personas que aman el deporte y que se vinculan a él. Así vamos a encontrar que nuestro sistema es un sistema mixto de organizaciones públicas y privadas que llevan a cabo esta acción consagrada en la Constitución Nacional, básicamente en el artículo 52 de la Constitución, que nos dice entonces que el deporte es objeto de gasto público social. Y al reconocerlo así, entonces se conecta realmente con el derecho que tenemos todos al desarrollo de las capacidades que da el deporte, la recreación, la actividad física, el uso del tiempo libre. Para poder desarrollar ese artículo en la Constitución, pues se crea entonces nuestra Ley 181 del deporte, que es sancionada en el 95, en 1995, y que ustedes van a poder identificar allí algunos elementos que hoy están vigentes en esta organización. 20 años después, esta ley pues necesita ajustes. Hoy se encuentra en el Congreso precisamente porque la estructura cambió. Y entonces yo sí quisiera hacer mucho énfasis en que cualquier análisis que nosotros le hagamos al sector tiene que ser basado en tres ejes. Uno, la estructura. Dos, la cultura del sector. Y tres, la estrategia. En la estructura pues tenemos claramente evidenciado lo que la ley establece y cómo el sector deporte pasa a ser primero parte del sector educativo, como un elemento que desarrolla estos lineamientos del sector educativo. Luego pasa a ser el sector cultura y entonces allí después la ley queda un poco, llamémoslo así, con algunas partes, una patica en cultura, otra patica en educación. Sin embargo, pues se reorganizan todos estos esquemas para que la organización que estaba a cargo del tema deportivo, que era en ese momento el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, pudiera desarrollar las actividades con ellos de inspección, vigilancia, control, desarrollo de programas, etcétera. Pero luego esta institución pasa en la estructura a pertenecer a la presidencia de la República. Y entonces allí, como institución al lado de la presidencia, cambia también su estructura y cambian algunas de esas tareas, aunque las genéricas de llevar el eje la comprensión del sistema continúan. Vemos después que sobre el año 2018-2019, entonces es todo el proceso de la generación de este sector como un ministerio del deporte. Y ahí también cambian los parámetros que dentro de la Constitución Nacional se dice que deben hacer los ministerios. Entonces vamos viendo a lo largo de estos 20 años y más que ha estado vigente la Ley 181, que ha habido 4 cambios de estructura y que cada uno de ellos ha modificado esas relaciones de esos organismos, pero aún así la ley como tal no se ha modificado. Y estudiaremos algunas de esas cosas. Esto no quiere decir que porque la ley no se haya modificado no exista sector, eso es otra cosa. O sea, y que no hayan políticas públicas o que no haya plan decenal. Yo creo que hay un elemento entre ambas situaciones que nos va a hacer caer en cuenta que parte de un poco
no madurez de estas relaciones, la no solidez de algunos de esos programas radica en unos cambios muy rápidos en un corto tiempo, a diferencia, por ejemplo, del sector educativo, del sector salud, pues que llevan desde siempre una política generada a partir de sus estructuras que han ido cambiando, pero que nunca han sido en unos cambios tan rápidos ni tan definitivos. Entonces, el primer elemento para analizar nuestro sector es la estructura y hemos visto los cambios. La cultura, ¿cuál es la cultura del Sistema Nacional del Deporte? Como lo establece pues la ley. Eh, la cultura es relacionada a eh, una, unas gerencias que se han acompañado durante todo este tiempo, donde unos dirigentes deportivos han sido muy eh, proactivos para generar eh, eventos deportivos, programas. Recuerden que estamos hablando del sector privado del deporte, eh, que tiene unas características muy particulares, diferentes a las del sector público, pero el sector público es el único que puede entregarle a una organización privada como una federación el derecho a usar en su nombre eh, el desarrollo de esa actividad deportiva. Eso no se nos puede olvidar. Eso hace que esa cultura híbrida haya ido generando pasos de confianza poco a poco en el proceso. Eh, Veremos más adelante que hoy hablamos de la gobernanza en el sector deporte como elementos de buenas prácticas de comportamiento de ambos lados, puesto que si bien es cierto, ese derecho de desarrollar la práctica deportiva o recreativa está en el Estado y está en concederla a los organismos privados, pues también hay un elemento claro, y es que no se puede coadministrar entonces dentro de lo privado lo que ya se delegó. Se puede hacer seguimiento, control y vigilancia. Ese es otro elemento. Por último, entonces está la estrategia, lo que hablábamos ahora, esos tres elementos. La estrategia entonces habla de cuál es el plan, hacia dónde queremos llegar, cuáles son esas metas, qué es lo que está establecido ahí para ellos. Esas metas y esos planes, esos programas se encuentran entonces consagrados en documentos de política, que también es bastante, llamémoslo así, cuestionado en nuestro sector si esos documentos son todos del todo tan válidos o no tan válidos. Eso también va de la mano con la evolución de esa estructura dentro del sector. Sin embargo, hay unos parámetros muy claros en la Constitución que deben de cumplirse para todo sector y no exonerar al tema deportivo. Lo que sí es cierto entonces es que para el país entero el deporte viene a tener esa formalidad en estos últimos años y no necesariamente desde su formación. O sea, tenemos elementos desde 1925, como lo veríamos, donde el Estado colombiano retoma los programas y los proyectos y los pone pues al servicio de la sociedad con unos parámetros muy claros de inversión pública, pero que después, solamente hasta el 68, que se crea como tal Coldeportes Nacional dentro del Ministerio de Educación, pues se le dan unas tareas muy concretas de promoción del deporte, de la educación física, en la juventud, porque para eso se llama también el Instituto Colombiano de la Juventud, Coldeportes. Ese es nuestro reto, poder identificar esos tres elementos, estructura, cultura y estrategia, para quedarnos luego en la estrategia y poder establecer entonces de acuerdo a las fuentes de financiación y a los objetivos que se están planteando en dichos elementos, en dichos planes o programas o proyectos, pues qué ha sucedido.